Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidas a todos quienes, todos quienes nos acompañan en este segundo martes de Prácticas y Fundamentos de Litigación Climática de la Universidad Socioambiental. Espero que estén muy bien. Siendo las 7 de la tarde, vamos a comenzar nuestro segundo módulo de este curso que partimos la semana pasada. No sé si hay gente que no vino la semana pasada, pero de todas formas, y antes de seguir, Sofía, no sé si vas a compartir tú primero el Sí, PowerPoint, sí, yo comparto eh, primero. o porque lo otro sería que yo compartiera para los dos nomás. No, Pero pues que sí, hagamos como la ya, sesión anterior, que primero comparto yo, hacemos la actividad y después compartís tú. Y yo súper, comparto, te saco de la compartición para el Menti, solamente. súper. Necesito que nos den permiso para compartir, sí. Vamos con el permiso. Gracias. Bueno, bienvenidos todos quienes están sumando. Quizás esperar Estamos, hasta las 19:05. sí, siendo las 19:04, me parece adecuado, en tiempo para quienes están sumándose a tiempo. Recordar que existe un Padlet, que no sé si lo han visitado, hemos estado subiendo material asociado a lo que conversamos en la clase pasada, en relación a los instrumentos nacionales e internacionales bajo las que se regula esta actividad. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de todos los fenómenos asociados al cambio climático y sus consecuencias, sus causas y también las reflexiones que han aparecido a través de distintos exponentes, tanto internacionales como nacionales. Yo les he estado compartiendo material atingente relativo a otras personas que están estudiando este tema en la región, en Latinoamérica, asociado a distintas problemáticas que no se dan necesariamente todas en Chile, sino que en distintas partes de la región de distintas formas también. Entonces, ¿Se cayó Marcos? Al parecer sí. No, está No. ahí. Está ahí. Marcos, te silenciaste, parece me, recién. me perdí, pero ¿me escuchan bien? Sí, Sí, te ahí escuchamos sí. bien. Ya. You are back. No sé dónde me quedé, pero les estaba señalando que hemos compartido material en el Padlet que pueden estar visitando. En su momento, en el módulo pasado, hemos conversado sobre que hay distintos instrumentos, ¿no es cierto?, que regulan esta actividad de herramientas que se pueden utilizar para hacer frente a la crisis climática que vamos a estar profundizando más en esta sesión. Y para ello hemos compartido, por ejemplo, los documentos asociados al Acuerdo de París, también el documento asociado al Acuerdo de Escazú, que es muy relevante también a tener presente para mejor utilizar las herramientas que nos da el Acuerdo de París. También hemos compartido las contribuciones nacionales determinadas a nivel interno, que ya van tres actualizaciones, una del 2017, otra del 2020 y otra del 2022 del año pasado, según la cual se regula a nivel interno y se implementa el compromiso internacional suscrito por nuestro país en el año 2017. Y también otros textos, muchos textos y reflexiones, tanto a nivel interno, algunos un poco más técnicos, jurídicos que otros, pero también otros a nivel regional latinoamericano, que dan cuenta de las distintas problemáticas que varios
exponentes del tema en la región han ido levantando, asociado a que, bueno, la cuestión, digamos, más de básico o más primera que se refiere a cómo las actividades humanas han estado contribuyendo al aceleramiento de este fenómeno y también cómo este fenómeno en sí mismo contribuye a cambiar las condiciones bajo las cuales nosotros desarrollamos nuestra propia subsistencia y actividades. Entonces, en este curso lo que vamos a hacer, o sea, en este módulo, más bien en este segundo módulo de esta semana, lo que vamos a hacer es adentrarnos más en los impactos socioambientales, también en los procesos vamos a empezar hablando, bueno, recordando un poco eh, qué es lo que era el cambio climático, qué es lo que lo causa, vamos a pasar a desarrollar mejor los conceptos asociados a la crisis climática y ecológica, en particular algunos conceptos más técnicos relativos a la vulnerabilidad, los riesgos, eh, y también vamos a explorar el punto sobre la identificación de cuestiones que son relevantes para tener en cuenta cuando nosotros nos enfrentamos a un problema socioambiental, no necesariamente climático, pero que puede tener un componente climático. Y eso es relevante, en definitiva, para saber cómo utilizar o cómo, desde qué perspectiva, pararnos para ver ese problema y utilizar la herramienta que mejor se ajusta a la resolución de ese problema, o más que la resolución de ese problema, podríamos decir a un adecuado análisis de ese problema, o sea, van a ser finalmente las consecuencias a corto, mediano, largo plazo, y cómo las vamos a ir enfrentando y con qué medidas. Y eso va a depender en cada caso de qué prisma lo estamos mirando. Si estamos mirándolo desde un punto de vista absolutamente técnico, ambiental, o desde los conceptos propios de este fenómeno, que tienen que ver con la resiliencia, con la vulnerabilidad, con pérdidas, con daños, eh, entre otros tipos de cosas que son los conceptos que utiliza tanto la institucionalidad internacional como nacional. Y vamos a tener en ese sentido, en este módulo, algunas actividades que hemos preparado para poder guiar la conversación. La idea es que todos vayamos avanzando seguros en entender finalmente cuando estamos hablando de un problema ambiental, social, que tiene un componente climático y cómo lo vamos identificando. Porque para los próximos módulos lo que vamos a hacer es ya entrar directamente a discutir y analizar casos, es decir, hechos eh, de impacto de cambio climático o conflictos asociados a actividades que contribuyen a la generación del cambio climático. Finalmente, la idea entonces es que entendamos todo esto para situarnos bien en el escenario que nos convoca, que es el escenario de crisis climática y ecológica, para saber enfrentarla de la mejor manera. Dicho eso, les agradezco por estar acá nuevamente. Las preguntas, la idea es que vayamos participando, pero las preguntas en general de todo este módulo, vamos a abrir un espacio al final para ello, sin perjuicio de que en algunas partes vamos a ir atendiendo unas preguntas más prácticas asociadas a las actividades que vamos a ir viendo. Así que, sin más que agregar, y habiendo hecho esta introducción, le voy a dar la palabra a mi compañera Sofía Valenzuela Zúcar. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por asistir. Como mencionó Marcos, vamos a partir hablando de... Esto se cambia. Ya, de la crisis climática y ecológica y conceptos importantes relacionados a esta. Entonces, ¿por qué se habla de crisis climática y ecológica? Porque como vimos en la sesión anterior, hablamos mucho de lo que es cambio climático, pero en verdad este cambio climático exacerbado, este cambio climático anormal en una tasa demasiado alta de cambio,
más que ser o sea, no es un proceso natural, es un proceso artificial generado por la actividad humana. Perdón. Entonces, lo que tenemos acá es que las consecuencias de todo este cambio están generando una crisis climática por los cambios que se generan en todo el sistema climático meteorológico, que tiene muchas consecuencias para la subsistencia de nuestra especie y de las otras especies. Y con respecto a las otras especies, tenemos que este conjunto de efectos en el clima, sumado a la acción antropogénica en el ambiente, el cambio de uso de suelo, la redistribución de los recursos hídricos, entre otros factores, la deforestación, etcétera, introducción de especies exóticas, todo eso se suma a este contexto de clima y genera lo que es la crisis ecológica, que es el colapso de los sistemas ecológicos del mundo, y lo que mantiene el ciclo natural de todo lo que tiene que ver con el clima. Porque si bien el clima es una variable abiótica muy fuerte, el ciclo del carbono, que regula el clima por el efecto invernadero, está muy ligado a lo que es la mantención de materia orgánica en los organismos, como son los bosques, la fijación de carbono en los mares por los microorganismos fitoplanctónicos que hacen fotosíntesis. Entonces, hay distintos gases, distintos componentes que, a pesar de que generan este efecto abiótico, están fuertemente regulados por lo que es la vida en la Tierra. Y la alteración de la vida en la Tierra genera cambios. Entonces es un poco un sistema que se retroalimenta con distintos tipos de forzantes. Y si, aparte de este problema de clima, sumamos que esta retroalimentación se está viendo alterada porque los ecosistemas están perdiendo su capacidad de hacer sus funciones, tenemos una crisis ecológica. Entonces, la crisis climática se denomina la situación actual de emergencia que por el alarmante ritmo que se ha ido calentando el planeta. Como lo vimos anteriormente, el calentamiento global es la forzante que genera, la principal forzante que genera el cambio climático. Entonces, tenemos que esto genera una emergencia por todas las situaciones que hemos visto y un poco mencionamos en la clase anterior de aumento del nivel del mar, sequías, monzones, huracanes, tornados, etcétera, donde fenómenos naturales que si bien producían desastres socioambientales, ahora la intensidad con la que pasan es mucho más fuerte, es anormalmente fuerte. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, este es un fenómeno que según la ciencia es efectivamente generada por las actividades humanas. En tanto, la crisis ecológica se refiere a problemas en el medio ambiente que generan inconvenientes en el ecosistema y también para la sociedad y la naturaleza. ¿Por qué? Porque los humanos estamos insertos en el ambiente y dependemos de este. Se dice que esta crisis ecológica se debe al desequilibrio entre la naturaleza y el impacto que genera el humano. Acá hay un concepto importante que se refiere a los servicios ecosistémicos, que en el fondo es una visión antropocéntrica de las funciones de los procesos naturales, como por ejemplo un servicio ecosistémico podría considerarse la polinización, que es la que nos permite obtener alimentos, ya que se polinizan las flores y salen frutos y nosotros los comemos. Sin embargo, es algo que naturalmente hacen los sistemas y que se necesita para que se mantenga la red de interacciones tanto tróficas como de mutualismos, etcétera, dentro de los ecosistemas. Entonces, si bien existe este concepto de servicio ecosistémico, que es el que a nosotros nos afecta por esta visión antropocéntrica, es cómo nos beneficiamos nosotros de los ecosistemas, está este valor intrínseco de sus procesos naturales y sus propias necesidades como sistema de sus partes y sus funciones de interacción, que ahí no necesariamente o quizás no se percibe el beneficio, pero no por eso es menos importante, ya que al final de todos los procesos, como les hablé hace un momento, depende lo que es la estabilización del clima y del funcionamiento del planeta como lo conocemos. Entonces, dentro de estos conceptos es muy importante conocer lo que es la vulnerabilidad y la resiliencia. Estos son conceptos intrínsecos de un individuo, de una población, de una comunidad o de un ecosistema. Tienen que ver con la capacidad de ellos mismos de, con respecto a la vulnerabilidad, es la propensión o predisposición de verse afectado negativamente. Por ejemplo, en el caso de una persona, si yo tengo un sistema inmunológico débil, soy más vulnerable a las enfermedades. O si es un ecosistema, no sé, por ejemplo, los ecosistemas altoandinos que tienen
tienen plantas de pequeño tamaño, porque allá hace mucho frío, hay mucho sol, hay como una condición climática muy fuerte, son plantas pequeñas, y por lo mismo, también tienen un periodo, por estar ahí arriba, tienen un periodo corto, no están todo el año, porque el resto del año está cubierto de nieve, lo que es la parte de los Andes, entonces ellas son más vulnerables, por ejemplo, a lo que es el forrajeo, cuando llevan vacas al cerro a pastar, que un prado o otro sistema de alta producción de biomasa. Entonces la vulnerabilidad tiene que ver mucho con no son deficiencias, pero son como las incapacidades. Entonces, esto comprende una variedad de conceptos que incluyen la sensibilidad, el ser o susceptibilidad a un daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación. En cambio, la resiliencia tiene que ver con la resistencia del individuo, comunidad, sistema. La capacidad de los sistemas sociales y económicos y ambientales de afrontar un fenómeno, una tendencia o una perturbación peligrosa respondiendo o reorganizándose. Es importante saber esto, porque si bien uno puede resistir, como la resiliencia no es solo resistir una perturbación, sino también es tu capacidad de adaptarte o reorganizarte para resistir esa perturbación. En los sistemas naturales, como hay muchos elementos, puede ser que nosotros generamos una perturbación sobre un ecosistema y hay otros elementos que parchan este impacto y el ecosistema puede seguir funcionando, a pesar de que fue perturbado. Entonces, tenemos que tienen la capacidad de reorganizarse de modo que mantengan su función esencial, lo escribí mal, su identidad y su estructura, y conserven al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. Acá al costado les muestro el típico ejemplo que se da de lo que es la resiliencia. Acá tenemos este resorte que corresponde a una perturbación, que en el ejemplo sale la Tierra y la mano que lo empuja sería el cambio climático. El sistema está en un estado 1, que es en el valle de esa loma, y está esta presión que lo va empujando. La resiliencia sería la resistencia del planeta por salir, en este caso como se puede ver, como la esfera de salir de esta parte cóncava. Entonces, la perturbación lucha contra esta resistencia, que corresponde a la resiliencia, y llega a un punto donde esta perturbación quizás sea demasiado para el sistema, o el sistema se encuentre muy vulnerable y vas a llegar al tope, a la cima. Y acá hay dos cosas, o puedes reorganizarte para poder intentar volver al estado anterior, o lamentablemente el impacto va a ser tanto que vas a seguir de largo y vas a pasar a un segundo estado, que es lo más probable que pasó en nuestro caso, en el caso del cambio climático. Porque han cambiado tanto los sistemas, no solo porque hay más gases o más temperatura, la tierra ha cambiado, la cantidad de bosques ha disminuido, la cantidad de praderas ha sido destruida, han sido quemadas, han cambiado las plantas que se utilizan. El caso de los incendios en el sur es muy distinta a la velocidad en que se quema un monocultivo forestal de pino versus un parche de bosque nativo, porque es un espacio heterogéneo. Entonces, tenemos que hay un punto donde ya no aguantamos y vamos a cambiar. Ahora, en verdad, en nuestra situación actual como la humanidad, estamos en un punto donde tenemos que determinar a qué valle vamos a llegar. ¿Vamos a llegar al valle de los 4 grados de diferencia, donde todo se va a desestabilizar, o vamos a lograr llegar solo a 1 o 2 grados más? Ya vamos como en 1,5 grados más de temperatura respecto a las temperaturas preindustriales, temperaturas más altas que los últimos 125 millones de años. Entonces es como una situación como muy agobiante, pero que además tenemos nuestra capacidad de resiliencia dentro de esto, y como vamos a ver más adelante, tenemos la opción de adaptarnos. Bueno, como les había mencionado, dentro de todo esto, en el contexto del cambio climático, tenemos de crisis climática, tenemos fenómenos climáticos extremos, que es la ocurrencia del valor de una variable meteorológica o climatológica por encima o por debajo de un valor umbral cercano al extremo superior o inferior de la distribución de valores observado. En español, esto se refiere a que, por ejemplo, con la lluvia, hay un rango de lluvias en un sector determinado. Todo esto tiene un contexto, un espacio físico y temporal contextual. El clima en general se determina por periodos de 30 años, entonces tenemos un sector, por ejemplo, el Valle Central de Chile, que voy a inventar porque no me sé las cifras, llueve entre 15 a 30 milímetros al año. Quizás es poco, no estoy segura, pero por dar un ejemplo.
Entonces, en promedio, se mueve en este rango de precipitaciones. Un evento extremo sería que en vez de 10 milímetros llueva 0 ese año, o que en vez de llover 10, se vaya así como al chancho y llueva 30. Y ambos extremos son un problema porque el sistema no está adaptado para esto. Entonces tenemos que, si llueve muy poco, hay de sequía, hay desecación, hay desestabilización de los suelos, erosión, etcétera. Pero si llueve en exceso, también tenemos erosión, exceso de escorrentía, remociones de masa, etcétera. Entonces es muy complejo llegar a cualquiera de los dos extremos, y ese es el problema. Entonces, dentro de esto, lo que nos determina cuánto riesgo estamos expuestos es la exposición, como lo decía la palabra, que representa la presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, funciones, servicios y recursos ambientales, infraestructura o activos económicos, sociales o culturales, en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente. Entonces tenemos que un mismo individuo, persona, comunidad, ecosistema no tiene el mismo riesgo ni los mismos problemas que, o sea, según su ubicación, porque eso determina la exposición. Bueno, más adelante tenemos ejemplos de esto. Y todos estos son conceptos que saqué de un libro de cambio climático de la Universidad, perdón, spoiler, de la Universidad Católica. Bueno, tenemos la adaptación, que es el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos, o sea, nuestra capacidad de hacer algo al respecto. En los sistemas humanos, la adaptación se trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas, si es que las hay. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos. Por ejemplo, bueno, actualmente hay demasiados ecosistemas degradados o vulnerables, entonces es muy difícil que solo sea un ecosistema natural que estoy ayudando a resistir el cambio climático. Generalmente son ecosistemas degradados que estoy ¿cómo se llama la palabra? No es reforestar, es rehabilitando, para que puedan tolerar después, disminuya su vulnerabilidad, y según la exposición hago medidas de adaptación para que estos puedan después resistir fenómenos climáticos extremos producto del cambio climático en este contexto de crisis climática. Y por último tenemos la capacidad adaptativa, que es la capacidad de los temas, ya, ahí creo que me equivoqué yo. Las instituciones, los seres humanos y otros organismos para adaptarse ante posibles daños, aprovechar las oportunidades y afrontar las consecuencias. En el fondo, una cosa es adaptarse y la otra es la capacidad que tengo para adaptarme. En el contexto real, los recursos son limitados, entonces la capacidad adaptativa tiene que ver con voluntades políticas, recursos económicos, no tiene países de escasos recursos, no tienen la misma capacidad adaptativa que países que tienen los suficientes recursos para invertir en lo que son medidas de adaptación, políticas de adaptación, gestión, etcétera. Porque en nuestro caso la adaptación tiene que ver con un cambio tecnológico, un cambio del funcionamiento de la economía, entre muchas cosas. No podemos seguir haciendo las cosas como las hacemos. Y técnicamente es como cuando uno intenta tener un cambio de vida, pasar de ser una persona que es sedentaria, que come mal, a ser alguien que hace mucho ejercicio y come súper bien y orgánico y se organiza con las comidas y ve lo que necesita su cuerpo, etc. Entonces, esto es como un cambio de estilo de vida, pero para la humanidad genera mucha resistencia en general. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde tenemos acá dos casas. Bueno, en este caso la idea es como toda la villa para allá, y acá hay un terreno plano con una casita en la pradera versus una isla donde hay casas planas. Entonces, acá tenemos que la vulnerabilidad de las casas quizás resisten lo mismo al agua. En este caso vamos a hablar de lluvia, de un exceso de lluvia, de una gran lluvia, así un monzón. Y la resiliencia también, al ser intrínseca, asumamos que las dos tienen la misma resiliencia, como capacidad de resistir algo. Pero la exposición va a ser distinta a una lluvia, porque si estás en una isla, la lluvia se va a ir al mar y dentro de esa gran masa de agua el volumen va a ser insignificante. Pero si estás en un sector plano, la lluvia se puede acumular generando inundaciones. Entonces la exposición en el lugar donde tú estás es distinto. Y acá también tenemos que las medidas para adaptarse van a ser distintas. Entonces acá tenemos lo que es un desastre, que tiene que ver con el riesgo de este evento
climático extremo, donde en un caso, a pesar de que tenga las mismas vulnerabilidades y resiliencia, en un caso se va a inundar, va a ser un desastre socioambiental, y en el otro caso, al no estar en este nivel de exposición extremo, va a resistirlo. Pero, por ejemplo, si cambiamos de forzante, cambiamos de fenómeno extremo, tenemos, por ejemplo, las marejadas. Obviamente una casa en medio de una pradera, en el continente, una marejada jamás le va a pasar algo, no, ni se va a enterar que hubo marejada. En cambio, en una isla cercano al borde costero, sin las medidas apropiadas, tenemos que una marejada te puede sacar todas las construcciones que tenga ahí en la orilla, porque la fuerza del mar es muy grande y cada vez estamos viendo que pasan fenómenos más fuertes de marejadas, sobre todo en Chile lo hemos visto, hay sectores donde las marejadas han llevado todo lo que es la arena y queda casi estos como bloques de roca donde están las costaneras, e incluso eso se los alcanzan a llevar, se llevan a los restaurantes que están en la costa, y esto sumado al incremento del nivel del mar por el derretimiento de los hielos, aumenta el riesgo y la exposición. Entonces, acá también cambiamos la forzante, cambiamos el peligro, cambiamos el fenómeno natural extremo, entonces estamos cambiando la exposición y cambiamos el riesgo. Ahora, en el mismo contexto de las marejadas, si tenemos una casa plana o esa iglesia que está ahí sin ningún tipo de elevación de protección en un lugar plano, el mar va a ingresar hacia la tierra, va a hacer una intrusión en lo que es el sector de tierra y va a arrasar. En cambio, si tenemos construcciones adaptadas para esto, como podrían ser la construcción de tipo palafito, cuando entre el agua va a haber una resistencia. Este tipo de construcción tiene una mayor resiliencia, es menos vulnerable a un fenómeno de marejadas muy fuerte. Esto es una medida de adaptación a este tipo de fenómeno. Entonces ahí minimizamos, es la misma exposición, si estuvieran ubicadas como en los mismos sectores, pero minimizas el riesgo de este desastre. Entonces, bueno, desastre son alteraciones graves del funcionamiento normal de una comunidad o una sociedad debido a la interacción entre amenazas físicas y condiciones sociales vulnerables. Un ejemplo un poco angustiante, pero muy claro de lo que es la vulnerabilidad en la parte social, tenemos en varios sectores de Latinoamérica donde hay como barrancos o sectores con pendientes muy inclinadas, en Brasil, Colombia, etcétera. Hay sectores donde la gente de escasos recursos no tiene para una vivienda, construye estas viviendas, toma, etcétera, en estos sectores con barrancos. Llega una lluvia muy fuerte, llega un monzón, una lluvia amazónica, y lo que pasa es que lava los cerros y se lleva las casas con la gente. Entonces acá tenemos un riesgo, una exposición aumentada por una situación vulnerable social. Entonces son fenómenos muy complejos que involucran demasiadas aristas, por eso es tan importante verlo de una manera interdisciplinaria. Entonces tenemos que estas condiciones sociales vulnerables dan lugar a efectos humanos materiales, como es la pérdida de infraestructura, económicos, como la pérdida de recursos, anegamientos de pastizales, para vacas, de cultivo, etcétera, y humanos, obviamente. Bueno, ambientales adversos, económicos, materiales, humanos, bueno, humanos era el primero, perdón, el humano. Entonces, tenemos que estas situaciones requieren una respuesta inmediata a la emergencia para satisfacer las necesidades humanas esenciales y se puede requerir apoyo externo para la recuperación. En el contexto de cambio climático, esto en Estados Unidos, por ejemplo, en los sectores que hay demasiados tornados, cada vez hay más tornados, son más intensos, y lo que se hace es, les dan bonos a las personas para que reconstruyas sus casas, porque en general después de un tornado no queda nada. Entonces ahí es como un poco una medida de adaptación a un desastre, pero tampoco lo está solucionando porque la gente sigue estando expuesta y igual va a perder todas sus cosas en el siguiente tornado, entonces es muy complejo. Tenemos lo que es el riesgo del desastre, que es la probabilidad de que durante un periodo específico de tiempo se produzcan alteraciones graves del funcionamiento normal de una comunidad o una sociedad, debido a las amenazas físicas que interactúan en condiciones sociales vulnerables. Acá las amenazas físicas tenemos que son estos fenómenos climatológicos extremos, dando lugar a impactos humanos, bueno, lo mismo, material económico, ambientales, generalizados que requieren respuesta inmediata. Lo mismo que vimos con el desastre y que pueden requerir apoyo externo para la recuperación.
Y en la gestión de riesgos, ay, perdón, estoy haciendo por los spoilers hoy día. Y la gestión de riesgos de desastre tiene que ver con procesos para diseñar, aplicar y evaluar estrategias políticas y medidas destinadas a mejorar la comprensión de los riesgos. Entonces tenemos una medida que es adaptarse y otra es gestionar los riesgos para este desastre. Bueno, y promover la mejora continua de las prácticas de preparación, bla, bla, bla. Es como lo que siempre deberíamos hacer. Siempre deberíamos sabemos que en Chile tiembla, sabemos que en Chile hay marejada, sabemos que puede haber un tsunami. Bueno, eso ya, el terremoto no tiene nada que ver con cambio climático, esperamos. No está demostrado. Pero es importante tener las medidas para gestionar los riesgos de este desastre. ¿Qué hacer en caso de que pase? Bueno, y todo esto es para aumentar la seguridad humana, el bienestar, la calidad de vida, la resiliencia y el desarrollo sostenible. Al final, si tú gestionas bien los riesgos del desastre, te adaptas, estás aumentando tu resiliencia frente a estos desastres, frente a estas situaciones extremas. Bueno, y por último tenemos algo que se repitió harto, que es la amenaza ambiental. ¿A qué se refiere con amenaza? Y la amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un evento, bueno, acá se refiere a discontinuos no periódicos, que se refiere a estos eventos anormales extremos, que ejercen tal presión sobre el mismo que pueden cambiar su estructura y o comportamiento. O sea, por ejemplo, una inundación, un incendio, etc. Exceden la capacidad de ajuste, onda. Un bosque no tiene la capacidad de adaptarse, no puede regenerarse mientras se está quemando. Entonces, la probabilidad de que ocurra un incendio es una amenaza, y esto está dentro de la gestión del riesgo, etc. O el hecho de que se seque un río, que no haya agua para la ganadería, hay una probabilidad de que esto ocurra, y según cómo lo gestionemos, esto puede ser o no un desastre socioambiental. Bueno, acá vemos esta forma de interacción, que es la que se pone en el IPCC del 2012, que tiene que los riesgos de desastre tienen que ver con estos fenómenos, esto es como un resumen de lo que hemos hablado, los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, la vulnerabilidad y la exposición. Y esto en conjunto, el riesgo de desastre, puede generar un desastre que afecta el desarrollo, la gestión de riesgos del desastre y la adaptación al cambio climático. Entonces, si no tenemos estos elementos, no podemos lidiar correctamente con los desastres. Y obviamente todo está en el marco de que el clima tiene una variabilidad natural y una variabilidad generada por el cambio climático antropogénico. Entonces, esto es una intrincada interacción de conceptos y valoraciones que al final hay que medir, hay que evaluar y hay que generar políticas y acciones correspondientes, y si no se están generando estas políticas y acciones correspondientes, atiéndelo de este curso, que es generar litigación para que esto suceda. Bueno, ahora vamos a la primera mini actividad, que tiene que ver con que nos cuenten sobre de qué región son. Acá pueden ingresar a este link, que los chiquillos se los van a mandar por el chat. Pueden ingresar a menti.com y ingresar este código o con el QR, pero yo me voy a ir en un segundo, me voy a cambiar de pantalla. Entonces, mientras eso pasa, que los cabros les manden el link al chat, porque voy a abrir la actividad acá, para que puedan participar. Ya Y está ahora voy a disponible volver. el link en el chat. Gracias. Y ahora voy a proyectar la actividad. Ay, ¿cómo se hacía esto? Presentar. Y ahora deberían poder ver de nuevo el código para ingresar y el QR. Y vamos a esperar a que logren ingresar. Ya van un poquito más de 33 personas. Sé que están cuando le dan me gusta a la manito. Ya, entonces, cuando lleguemos como a los 50, vamos a cambiar de lámina y vamos a hacer la actividad. O, bueno, cambiamos de lámina al tiro, en verdad no tienen tanto sentido esperarlo. Entonces, ahora por mientras voten de qué región son, y según eso vamos a ir a un entretenido mapa de riesgo. Ay, perdón.
No sé cómo mostrar el código, que lo tengo en la presentación y voy a dejar de mostrar la pantalla. Amigo, déjame un segundo para... Sofi, el Dime. código está arriba en la diapositiva que está proyectando. Ay, que El soy número. tonta. Sí, ya. Muy, muy buena recomendación. Gracias, Connie. Ya lo voy a escribir en el chat por si acaso. Estaba frente a mí. Lo esencial es invisible a los ojos. Ya, bacán. Gracias, Sofi, por mandarlo. Si yo todavía no me pulo con la tecnología, me cuesta un poquito. Uy, igual estamos bien distribuidos a lo largo de Chile. Qué entrete, me encanta. Ya. Pucha, pero somos muchos de la región metropolitana. Bueno, mentira, en el mapa que vamos a ver sale todo Chile. Y va a ser interesante porque justo la región metropolitana es la que tiene más problemas. Pero qué bacán saber que somos de casi todo el ancho y largo del país. Ya. Voy a volver al... Ya, calma. Esto me cuesta mucho. Ay, siguen votando, qué bacán. Ya, vamos a acá mismísimo. Ah, bueno, no. Primero vamos a volver a la presentación, porque les voy a hablar de un chiquitín. Bueno, esta es la misma figura que les mostré recién, pero esta es como la que se utilizó para hacer el atlas de riesgo climático en Chile, que hizo el... Ay, ya se me dio el nombre, pero era el mismo centro del que saqué las definiciones de la Universidad Católica junto con el CR2. Y acá tenemos que hablan de exposición, de amenaza, y en vez de hablar de vulnerabilidad se refieren a la sensibilidad, que son factores no climáticos que afectan directamente las consecuencias de un evento climático en la ¿qué hice? Situación actual. Bueno, pero es muy parecido al que hablamos recién, solo que cambia vulnerabilidad por sensibilidad. Acá tenemos fenómenos vulnerabilidad y exposición y sensibilidad, y amenaza. Acá teníamos que se refería a los fenómenos meteorológicos y climáticos, pero en el fondo lo que esto genera es una amenaza, la probabilidad de su acontecimiento es el problema, y esto en conjunto genera un riesgo climático. Entonces, tenemos el Atlas de Riesgo Climático, que está en la página del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, vamos para allá. Ya. ¿Ven la página del Ministerio? Se ve perfecto, Sofi. Ya, gracias. Ya, entonces acá estamos en arclim.mma.gov.cl. Una página súper buena, y acá tenemos Atlas de Riesgos Climáticos. Esta me la enseñó Marcos, una muy buena página. Y tenemos que hay distintos tópicos: inundaciones por desborde de ríos, cambio de capacidad de carga de ovinos, inundaciones, impacto del aumento de la temperatura en líneas de transmisión, porque aunque no lo crean es un problema y eso puede generar incendios por electrocución de aves, entre otras cosas. Cambio en la productividad de cultivo de nueces, mortalidad prematura, salmonicultura, pérdida de producción. Hay muchos sectores productivos: energía, silvicultura, plantaciones forestales, agricultura, agropecuario, etcétera. Pérdida de fauna por cambios de temperatura. Ya, acá habla de los mapas de riesgo y nosotros vamos a ir, como soy bióloga, vamos a ir a biodiversidad. Hay distintos mapas que se ven distintos. Hoy día, por ejemplo, estuvimos revisando el mapa por inundación, por aumento del nivel del mar, y acá salían sectores con círculos donde había mayores y menores zonas de riesgo. Acá, en cambio, sale de una manera distinta. Entonces vamos a ver pérdida de fauna por cambios en precipitación, porque como se sabe, Chile está en sequía, hay una gran presión por falta de agua, distribución del recurso hídrico, etc. Entonces vamos a ir para este. Ábrete Sésamo. Y acá estamos viendo el mapa, salen 4 mapas en este caso, pero vamos a revisar solo el de riesgo. Sale el mapa de amenaza, el nivel de intervención, sale la vulnerabilidad y sale el riesgo. Acá tenemos, por ejemplo, que, bueno, se ven bien es que cuando lo vi en el otro computador no se veían bien los 4, pero vemos que el sector va en los colores va de
bajo en colores claros y muy alta en colores intensos, y en el caso del riesgo tenemos que va desde un color azul en bajo riesgo hasta rojo en un alto riesgo. Y acá se puede notar una superposición entre lo que es la amenaza, el nivel de intervención, la vulnerabilidad y el riesgo, que van un poco de la mano todos. Entonces tenemos, para la gente sobre todo de la región metropolitana, pero del centro de Chile, tirado un poquito para el inicio de la zona sur, que hay un alto riesgo de pérdida de biodiversidad por disminución de las precipitaciones. Entonces, tenemos que, sobre todo en este sector de acá en rojo, que corresponde más a la zona de, como zona centro tirado centro-sur, hay un alto riesgo de pérdida de biodiversidad. Y, sin embargo, la vulnerabilidad no se ve tan intensa en el mismo sector. Y ahí tenemos una interacción de vulnerabilidad más fuerte hacia el sur, en la zona sur de Chile. En cambio, acá podemos ver que la intervención es sumamente alta en el mismo sector que tenemos con alto riesgo. Entonces, acá hay como distintos factores complejos que interactúan. Y lo más importante, acá podemos ver lo que es el nivel de riesgo. Y el otro que les quería mostrar es la pérdida de fauna por cambios de temperatura. Así, un break chiquitito. Estoy dejando sin tiempo a Marcos, lo siento mucho, ojalá se cargue pronto. Bueno, y acá tenemos el riesgo de pérdida de diversidad por aumento de la temperatura, y acá también tenemos que la zona centro y parte de la zona más norte de la zona sur tienen alto riesgo, y la parte altoandina de la zona más norte de Chile tiene un alto riesgo, un alto índice de riesgo. Entonces esta es una herramienta súper interesante para también analizarlo a nivel local. Acá, por ejemplo, salen más mapas. Tenemos el de amenaza, de exposición, sensibilidad y de capacidad adaptativa. Hay distintos niveles de información para distintas problemáticas. Bueno, ahí. Voy a hacer el link de Zoom para que yo lo fuera a ver. Entonces, eso era lo que les quería mostrar respecto al riesgo, y ahora vamos a hacer un cambalache para que Marcos nos hable de los impactos políticos y sociales. No sé si hacemos las preguntas. ¿Hay preguntas? Sí, quizás hacer un intertanto acá de alguna, no sé si habrá preguntas, igual saben que pueden acá ingresarlas al chat, y si no, las vemos todas al final. Parece que no hay muchas preguntas por ahora, he quedado todo muy clarísimo, Sofía, Ojalá lo que que nos has sí. estado explicando, parece. Así que vamos a seguir. Yo ando con un internet más un poco débil, así que voy a tratar de compartir y que, sin que se me caiga esto, pero eventualmente, Sofía, si es posible, puede que te pida ¿Quieres que que... comparta yo? ¿Y me decís cuando cambie mejor? ya, si podís, Ya, tenía acceso a la misma presentación que tengo sí. yo, ¿verdad? Sí, Ya, así tenéis menos presión de internet. Ya. ya, perfecto. Entonces, muchas gracias, Sofi. Bueno, entonces, la Sofía nos explicaba todos estos fenómenos asociados a la crisis climática y ecológica, y conceptos como resiliencia, vulnerabilidad, exposición, amenaza, sensibilidad, todas cuestiones que son súper relevantes para tener presente cada vez que nos paramos frente a un conflicto, una situación o escenario de riesgo climático, entendido como tal, un escenario que se ve, digamos, afectado con una mayor sensibilidad que si no existiera ese riesgo climático, y por lo tanto las instituciones o instrumentos o herramientas que teníamos a la fecha para hacernos cargo de esos problemas ya no son muy útiles, porque resulta que los fenómenos del cambio climático y los conceptos asociados a estos dan cuenta de un escenario que hace necesario atenderlo desde otro punto de vista, desde otra manera. Porque si no, tenemos que la vulnerabilidad se va a seguir produciendo, se va a seguir manifestando, así como la exposición, y las amenazas no van a ser atendidas de una manera resiliente o adaptativa, como es necesario hoy para poder llegar, no superar los parámetros que nos fija el Acuerdo de París. Entonces,
tenemos que, en este escenario, la crisis climática nos deja con impactos políticos y sociales que nos hacen cambiar nuestras formas de vida, y en particular se restringen en demasía, y todo esto tiene que ver con las causas que hemos estado señalando, que son bastante, digamos, evidentes, que son estas grandes generación de incendios, de olas de calor, de disminución de precipitaciones, etcétera, de aumento de los océanos, desertificación, deforestación, pérdida de ecosistemas, como hemos visto en el Atlas de Riesgo Climático que nos ha compartido recién la Sofi. Todo esto desemboca y genera también a su vez, entonces, como consecuencia, impactos políticos y sociales que tienen mucho que ver con derechos humanos. Y es por eso que les hemos compartido en el Padlet también eh, estas reflexiones e instrumentos asociados a cómo los efectos del cambio climático van también, a su vez, generando cuestiones que merman los derechos humanos. Entonces vamos a ir revisando un poco para identificar cómo es posible abordar estos problemas desde esta perspectiva. En cada caso, dónde se ve el componente de cambio climático afectando un derecho humano. Y en este sentido, bueno, tenemos que los impactos políticos y sociales más evidentes tienen que ver con las actividades que realizamos todos los días y que, digamos, al final son los pilares de nuestra subsistencia como matriz económica, productiva, pero también a nivel doméstico, local, muy importante para cada región de nuestro territorio. Y entonces tenemos, por ejemplo, que la sequía o la disminución del recurso hídrico y su mal aprovechamiento, y también lo que genera la escasez hídrica en cada caso, va a generar entonces una disminución de las capacidades productivas de los territorios. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos recursos para poder realizar la misma actividad que realizamos antes de tener estos efectos acrecentados que van produciéndose a partir de lo que genera el cambio climático, a partir de lo que va generando finalmente el aumento de estos gases de efecto invernadero que van generando todo lo demás, y eh, con la que tenemos mucho que ver en nuestras actividades económicas. Y así entonces, si tenemos, por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo de la disminución de recursos hídricos, que es lo que estaba sucediendo en toda la zona centro-norte y centro-sur del país, y mucho se ha dicho también que eso va a seguir avanzando hasta los territorios más extremos. Eh, Tenemos entonces que los grupos vulnerables, que ha señalado la SOFI, que son estos grupos con mayor nivel de exposición, y aquí me refiero a no solamente seres humanos en relación a esto, sino que también a fauna, flora, eh, con un nivel de, por ejemplo, la fauna asociada a la clasificación de categoría de especies a nivel vulnerable o en peligro, pero también principalmente a los grupos, por ejemplo, de comunidades indígenas, o mujeres o niños, niñas, que finalmente son quienes menos contribuyen a la generación de efectos que acrecentan el fenómeno del cambio climático, pero a su vez son los grupos más afectados por este, que es una cuestión bastante problemática, y que va finalmente a afectar todas las escalas de las actividades que finalmente nos abocamos como especie, no solamente en la región, sino que también en todo el mundo, pero que en la región, y teniendo presente las condiciones actuales de nuestro país, eh, generan hartos niveles de distorsión en las actividades de las cuales dependemos, y que a su vez también generan estos efectos asociados al cambio climático, que van mermando nuestros derechos humanos. Entonces, lo que vamos a ir conversando, y la idea es que ahora en estas actividades veamos entre todos, es en
cada problema de cambio climático, y vamos a ir compartiendo un par de noticias, eh, cómo se relaciona cada uno de estos problemas con diferentes derechos humanos que ustedes puedan imaginar que resultan afectados por este tipo de cuestiones, y las afectaciones que ustedes percibirían a propósito de estos fenómenos, de estas noticias que hemos visto o que vamos a ver, que producirían y acrecentarían estos niveles de exposición y limitarían la capacidad de la resiliencia de cada uno de estos grupos vulnerables de hacer frente a estos problemas. Todo lo cual después nos va a permitir entrar a conversar en los siguientes módulos sobre las herramientas y las vías probablemente tales que tenemos para hacer frente a estos problemas. O sea, no olvidemos que en todo esto estamos vinculándolo asociado a los instrumentos que internacionalmente nos hemos dado para hacer frente a estas cuestiones, y los principios principales, si podría decirse, valga la redundancia aquí, tienen que ver con cómo mitigamos estas emisiones que generan y presentan estos efectos nocivos en las personas y en los grupos vulnerables, eh, pero también cómo nos adaptamos a estos problemas. ¿Ya? Y esto tiene que ver mucho con lo que decía al principio la Sofía en relación a que la crisis ecológica está dada por una distorsión entre lo que entendemos como relación entre la actividad humana y la biodiversidad o la naturaleza en general, y cómo nos relacionamos con ella. Es decir, eh, cómo la falta de entendimiento de qué es lo que produce la crisis ecológica en las actividades productivas de hoy van generando finalmente un acrecentimiento, por decirlo de algún modo, de estos efectos nocivos en los grupos vulnerables. Entonces, la clave para entender cómo empezar a hacer frente a este tipo de cuestiones es a tener precisamente en cómo las actividades en cada caso, de la actividad económica en cada caso, en cada territorio, en cada región, no solamente en nuestro país, por ejemplo, que podríamos hablar de minería o de salmonicultura, que son las actividades de nuestro país principales, uno podría decir, pero sino también en todo el mundo, que son las que finalmente van distorsionando esta relación humano-naturaleza que va generando la crisis ecológica. Entonces, una vez que uno puede romper con esa relación distorsionada, digamos, que podemos entender asociada a este conflicto, vamos a ir poco a poco cumpliendo los parámetros que nos hemos fijado internacionalmente eh, y que están establecidos en el Acuerdo de París, y que estamos hablando de mitigación, de adaptación, de cómo podemos precaver las pérdidas a los ecosistemas, y de las cuales dependemos finalmente, y los daños, y restaurarlos. Y así, entonces, tendremos esperanzadoramente, porque la verdad es que ahora no está siendo así, pero una vez que esto agarre vuelo y todos entendamos que podemos atajar por decirlo de algún modo, atajar esa distorsión en la relación humano-naturaleza, vamos a ir recuperando, esperemos, los territorios en cada caso, restableciendo sus condiciones mínimas para poder generar las actividades que antes se generaban, si es posible recuperar esos suelos, y por lo tanto vamos a tener menos migración climática, también vamos a tener menos pobreza asociada a los efectos del cambio climático, vamos a poder atajar la disminución de los efectos del cambio climático a la salud, como tiene que ver muchas veces con esta actividad relacionada a la combustión de combustibles fósiles, valga la redundancia, y también va a disminuir esta sensación de inseguridad asociada a la pérdida de condiciones de los grupos vulnerables para poder mantener el ejercicio de sus actividades domésticas comunes, de las mujeres en el cuidado de sus territorios, de los niños y niñas en sus labores de aprendizaje,
que uno puede decir, pero ¿cómo se relaciona, por ejemplo, la actividad de un niño o una niña con el fenómeno del cambio climático? Bueno, lo vemos hoy, sin ir más lejos, con lo que está sucediendo en Quintero Puchuncaví, asociado a todas las industrias que generan día a día emanaciones de gases de efecto invernadero, de compuestos orgánicos volátiles, entre otros, que están mermando esta actividad local, en este caso en Quintero Puchuncaví, de estos niños que se ven suspendidas sus clases y no pueden cumplir, digamos, con su año escolar por, digamos, la actividad de estas industrias que contribuyen al cambio climático. Entonces, la clave, como decía, está en identificar ese punto asociado al cambio climático que distorsiona toda la relación y que tiene que ver con cómo identificamos la exposición de cada grupo localmente y cómo vinculamos esa exposición con una capacidad eh, de exigir medidas para ir en pos de la resiliencia que es necesaria para adaptarnos a estos cambios que se ven acrecentados por la actividad humana nociva en estos casos. Entonces, dicho eso, podríamos pasar ya a las noticias. Y por ejemplo, bueno, la idea aquí es compartir con ustedes dos noticias asociadas a estos fenómenos para entender, en primer lugar, que hay cuestiones que son generadas por el cambio climático e indirectamente nos llaman a tomar acción para poder adaptarnos a ella y generar política pública y también, y bueno, y con ello entonces se genera estas pérdidas de ecosistemas, pero que son indirectamente atribuidas a actividades humanas. La verdad es que son más difusas. Entonces, cuesta un poco asociarla a un caso climático o pedir en estos casos eh, algún derecho que sea cautelado, por ejemplo. Después en los próximos módulos vamos a hablar de este tipo de herramientas para cautelar derechos, como lo es en Chile el recurso de protección o algunas acciones específicas en estos casos, o cómo incorporar el elemento cambio climático, componente climático en los distintos componentes ambientales que hasta ahora se han visto discutidos en los casos de relevancia nacional, pero para explicarles simplemente que en un caso es difícil asociar un problema climático a una actividad determinada, y por lo tanto le pedimos al Estado que genere política pública relacionada con la mitigación o la adaptación, y en otro caso es más evidente asociar una actividad determinada con un conflicto que tiene un componente climático relevante, pero donde lo indirecto de relacionar es cómo ese conflicto tiene que ver con el conflicto climático global. ¿Ya? Cómo esa actividad y la contribución de esa actividad en el cambio climático global es posible de vincular ello con la afectación en particular local que se está discutiendo en cada caso. Entonces, en primer lugar tenemos esta noticia, que es de la Laguna de Aguleo, que dice ahí que es una de las primeras víctimas del cambio climático y la mega sequía de la zona centro de Chile. Y se señala entonces que uno de estos impactos sociales, y que desde luego trae aparejado impactos políticos a través de la manifestación de estos impactos sociales, eh, es la pérdida de la capacidad del territorio para generar espacios de agricultura y también asociados esta pérdida de ecosistemas y actividades para la subsistencia del local asociado a una explosión de ciertas actividades nocivas y que contribuyen a la generación y es al revés, no contribuyen a la generación eh, de política adaptativa o resiliente al cambio climático, sino que al revés, contribuyen a justamente a que se continúe
revelando o manifestando estos efectos que por sí mismos genera el cambio climático. Pero todo ello asociado a una cuestión natural, ya más allá de las actividades inmobiliarias que podrían relacionarse en este caso con la pérdida hídrica de esta laguna, y que tiene que ver con uno de los efectos directos del cambio climático, que es la disminución de precipitaciones por estas emisiones desde los niveles preindustriales de gases de efecto invernadero que han estado sucediendo en los últimos 200 años. Pero entonces, el problema acá es, según reflexiono yo, y quisiera aquí, luego después de la actividad que viene, que ustedes también pudieran reflexionar al respecto, es qué derechos humanos podemos asociar a este problema, ¿no? Al problema de que se seque la laguna de Aculeo. O sea, ¿cuáles, cuáles derechos podemos asociar entonces a este problema? Si ustedes primero ven un problema acá, si hay un conflicto que ustedes ven asociado a que se seque la laguna de Aculeo, eh, y qué efectos produce. O sea, a mí me pasa que yo veo esto y, por ejemplo, yo imagino que antes existían muchas más personas alrededor de esta laguna desarrollando sus actividades. Entonces esto me lleva a pensar que en cualquier caso, ahora no hay asentamientos humanos alrededor, y eso nos lleva entonces a pensar en la migración climática, ya que es un efecto bastante problemático, que no ha sido, desde mi perspectiva, bien abordado desde la perspectiva pública, porque bueno, se van transformando los territorios, los escenarios económicos de cada uno de estos grupos vulnerables locales, que ya no pueden subsistir de la misma forma que lo hacían, y se van con las pocas capacidades que tienen. Hay algunos que tienen más capacidades que otros, y ahí entonces vamos distinguiendo en cada uno, en cada persona afectada, su propia capacidad, la exposición para adaptarse a estos cambios, ¿ya? Entonces, hay problemas entonces a gran escala asociados a la actividad de la agricultura en general en la zona, pero también hay problemas asociados a una escala más doméstica, familiar o incluso personal, respecto de quienes no pueden eh, movilizarse a otro lugar para desarrollar la misma actividad que desarrollaban al alero de esta laguna, que ahora que aquí estamos hablando de Laguna Culeo, pero muchos ríos han visto disminuidos sus caudales a propósito de esto, y a través también de la, por intermedio de distintas actividades nocivas, productivas, por ejemplo, de centrales hidroeléctricas que disminuyen los caudales en cada caso de los ríos, o otras actividades como extracción de áridos que también contribuyen a la distorsión de los territorios sin tener en cuenta cuestiones climáticas que afectan por sí mismas los caudales de los efluentes, como cualquier otra actividad que sea capaz de cambiar los elementos naturales y los servicios de ecosistemas que proveen en cada caso los ecosistemas, y que tienen mucho de víctima asociada al cambio climático por sí mismo. Por ejemplo, eh, los humedales, entre otro tipo de ecosistemas que se ven afectados por este tipo de cuestiones. Entonces, dicho, manifestada esa reflexión de parte mía, quisiéramos pasar a una actividad. Aquí, Sofía, eh, con Sofía hemos preparado unas actividades relacionadas a esta noticia, que dice relación con, bueno, y ahí los invito a ingresar Ay, al al, Menti, al voy a ir al enlace que Menti, está ahí. sí, voy a ir al Menti que en el, oh vaya, calma, no sé usar esto, perdón. Gracias, Sofía. Yo, bueno, les pido disculpas también porque no estoy yo con la pantalla. Yo soy la voz por ahora, y la Sofía son mi mano, así que tengo manos en otra pantalla ahora que están Sí, moviendo tienes que estas confiar cosas. nomás. Así Ya, que pero la idea es que puedan participar y contestar qué efectos
asociados a los derechos humanos ven a partir de esta noticia, qué problemas asociados al cambio climático, y podamos retomar una conversación a partir de él. Sí, me faltó poner lo de los derechos humanos, solo puse lo de cambio climático. Ya acá está la info, los chiquillos les van a mandar al... Ya está el link en el chat. Gracias. Este es el mismo link para las dos noticias que vamos a ver, solo que como vamos a volver a la presentación, bla, 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 pero si lo tienen en el celular y lo pueden mantener abierto, les digo que mantengan abierto el Menti y después cambiamos de, de actividad, o sea, de pregunta, pero al final, si están viendo esto en su celular, obviamente no pueden como tener las dos cosas al mismo tiempo, etc. Así que ya, tenemos la actividad y arriba está el código, pum pum, y vamos a pasar a la actividad mismísima, que era como decía Marcos, acá pueden rellenar un cuadrado, o sea, dejar un comentario diciendo qué problema socioambiental asociado a cambio climático detectan. Dentro de esto está lo del tema de derechos humanos, etcétera, todos los tópicos que nos mencionó Marcos recién. Entonces ahí, a medida que ustedes vayan dejando los comentarios, deberían mostrarse acá. Pero ahora que lo pienso, no recuerdo bien cómo lo configuré, así que ojalá que sí. Perdón por tan poco. Gracias, Sofía. Los esperamos entonces. Acá como es una reflexión un poquito más larga, vamos a dar más tiempo que las otras actividades también. Sofi, ahí está. ¿Mm? Ahí ya se está Sí. visualizando las respuestas. Sí, esta es una nube de palabras, entonces la idea es como que a medida que salgan los mismos conceptos, crezcan, pero igual la probabilidad de que todos anotemos las palabras igual no es tan alta. Entonces ahí vamos a ir viendo si algunas se agrupan, seguramente vamos a ver palabras parecidas. Oye, pero súper interesante. Vamos, mientras tanto, leyendo lo que va apareciendo: migración climática, producción alimentaria, cambio de actividad económica, derecho de propiedad, crisis hídrica, pérdida de suelo, súper importante. Lo que más se repite, tengo entendido acá, si conozco bien y estoy interpretando bien esto, es crisis hídrica, migración climática, sequía. Claro, pareciera que el componente agua es lo más problemático asociado al cambio climático, según vamos reflexionando acá, En el caso de la laguna em, Culea, recuerda. en el caso de la laguna de Aguleo. Oye, esto de que se muevan las palabras. Ay, eh, sí, quizás Bueno, démosle unos minutos para que se organice, porque sí, es verdad, van cambiando y se van achicando un poquito. Contaminación del aire también. Es bacán porque también se menciona lo de la erosión de los suelos y eso es muy importante. Algo que se me había, un paréntesis que me faltó mencionar en la sección anterior es que hay impactos directos e indirectos del cambio climático y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque una cosa es lo que uno ve así como evidente, que es, ya no llueve, ya no hay agua, pero hay una serie de consecuencias de que ya no llueva, ya no nieve. Por ejemplo, no sé, demos el ejemplo de los glaciares acá en la zona centro. El que ya no nieve tanto implica que ya no hay una tasa de reposición constante del cuerpo glacial, y eso significa que a medida que pierde agua por deshielo no se está recuperando esta cantidad. Entonces ahí hay un problema con el paisaje, con el ecosistema en torno al glaciar, todo lo que es el entorno para el glaciar. Luego tenemos todos los problemas hacia la cuenca abajo, que es lo más evidente, que es que falta agua, pero ahí no solo falta agua arriba, hay disminución en la reposición de agua subterránea. Luego tenemos las personas que dependen de esto, los ecosistemas que dependen de esto, y eso va a su vez generando impactos en la economía, en la salud, en distintos ambientes, en la seguridad alimentaria, en lo que puede ser la posibilidad de sanitización, de poder limpiar, de poder hacer aseo, de tener un lugar limpio. Entonces, hay una primera capa de un impacto directo del cambio climático y luego tenemos las capas que se empiezan a mezclar con nuestras propias problemáticas sociales, y eso es lo que le hace tan complicado y hace que sea tan difícil de luchar y de litigar en algunas
en algunas ocasiones, porque ahí está el límite entre cuánto es cambio climático, cuánto no, las consecuencias de esto en esta estructuración, el que el ambiente esté altamente perturbado. Uno puede decir, ya, pero esto pasó porque lo talaron, pero hay distintas forzantes, no solo que lo talaron, es que no se pudo renovar ese bosque porque ya no está la humedad que necesita, porque cambió el clima en ese sector, entonces es súper complejo. Exactamente. Y Yo lo creo mismo que hace que... Perdón, Marco. no, perdona yo, que pensé que había No, pero no, porque pero dale, dale, iba a dale, dale. cerrar que por eso mismo cuando haces litigación hay contrapartes que dicen no es esto otro y hay mucha falta de, se me olvida la parte, una palabra como de certeza científica en muchos casos, particularmente en Chile, que hay que hacer estudios a fondo, por ejemplo, lo mismo de la Laguna Culeo, cuánto de verdad es por extracción de agua y cuánto es porque ya no llueve, ya no hay un recambio. Y esta misma dinámica de insuficiente información y problemas de políticas internas hace que sea difícil hacer lo que es la litigación climática. Ya, yo creo que ahora, por favor, dejen de responder para poder leer el mapa Sí. y continuamos con Marcos. Sí, igual nos quedan alrededor de 15 minutos, así que vamos brevemente a pasar a las demás actividades, pero quisiera notar dos cuestiones fundamentales de todo esto que ustedes hicieron acá, que los felicito mucho porque estamos avanzando. Uno de los objetivos de este módulo era identificar problemas climáticos asociados a los conflictos socioambientales, y si bien podríamos hablar de un montón de horas sobre conflictividad socioambiental, han dado un poco en el clavo en esto de que le han puesto apellidos a cada una de estas cuestiones, y esto es fundamental, porque hasta ahora la litigación está asociada a cuestiones ambientales puras y duras, en el sentido de que, por ejemplo, lo que se discute cuando se aprueba un proyecto es su efecto en el agua, ¿ya? Eh, y este efecto en el agua asociado a, por ejemplo, un proceso determinado de depositación de residuos es una cosa, pero otra cosa es lo que el elemento climático le agrega a esa discusión jurídica o a esa discusión social, ambiental en particular, que tiene que ver con el efecto de una actividad humana en particular respecto de un componente ambiental. Y esto es fundamental porque aquí, por ejemplo, ustedes ponen crisis hídrica, ¿ya? Entonces, crisis hídrica nos presupone un escenario a partir del cual, entonces, cuando nosotros estemos analizando un conflicto, un caso socioambiental, entonces el componente agua ya no va a ser analizado de la misma manera, porque vamos a incorporar la variable climática, ¿no? Y así como ustedes dicen crisis hídrica, también podemos decir lo mismo sobre, por ejemplo, problemas a la salud, ¿ya? Entonces, y aquí termino con estos ejemplos. Hoy, cuando se discuten casos ambientales, se discute sobre el riesgo para la salud de la población, como una cuestión que está normado a partir de las normas de calidad, normas de emisión y los parámetros que en cada caso las normas de calidad o emisión se dan para cada territorio y para cada contaminante. Por ejemplo, cierto nivel de azufre que ha sido determinado por la normativa a nivel horario, anual o diario. Si se supera ese parámetro, entonces hay riesgo para la salud de la población. El problema de cambio climático acá, y que ustedes ven bien, según veo ahí en chiquitito que dice problemas a la salud, es que el cambio climático presupone un escenario que ya tiene antes de esta actividad un contexto de problemas a la salud. Entonces, por lo tanto, el caso climático que nosotros queremos levantar y por lo tanto nos servirá para correr esta barrera y resguardar derechos fundamentales o derechos humanos que ustedes aquí identifican, tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo identificamos un escenario preexistente dado por el cambio climático y dado por los conceptos que hemos revisado como vulnerabilidad, como exposición, adaptación, mitigación, pérdidas, daños, y cómo eso se conjuga con lo que existe hoy, que vamos a estar revisando en los próximos módulos. Y lo que hoy existe son los componentes ambientales separadamente identificados del cambio climático. Entonces la idea de esto es poder hacer un mix, por decirlo de alguna manera, y fusionar la problemática del cambio climático con la problemática de la conflictividad social ambiental que ocurre hoy y todos los días y desde hace 1000 años, pero lo hemos identificado hace unos 40 años a lo más, desde los años 70, pero la verdad es que hace 1000 años, pero bueno,
y que va a seguir sucediendo en el futuro, y ojalá de una manera que podamos litigarlo de la forma más adecuada, que creo yo que lo estamos empezando a identificar. Entonces, sigamos brevemente a lo siguiente. Aquí tú tienes el control, Sí, lo Sofía. estoy intentando, lo estoy intentando. Es difícil. Muchas gracias, lo siento mucho, pero tú tienes el control. La verdad es que aquí yo solo tengo voz. Y muy brevemente, bueno, si estábamos entonces viendo anteriormente un problema natural asociado al cambio climático, como es que se seca una laguna, entonces perdemos control sobre nuestra actividad de subsistencia si es que me dedico a la plantación de, no sé, de algún producto que yo vendía a propósito de lo que se alimentaba mi familia y también respecto de lo que la laguna de Aculeo dependía. En este caso es algo bastante más evidente de ver en la vulnerabilidad social, pero más difícil de ver como cambio climático en general. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de la actividad de la combustión a carbón eh, para generar energía eléctrica. Y entonces tenemos que, esta noticia nos señala que mientras está cerrando una termoeléctrica en Tarapacá, perdón, en Tocopilla, están abriendo otra No, en Marcos. Mejillón, que incluso genera más opción y por lo tanto lo que señala esa noticia, perdón, ¿se me escucha bien? Creo que me perdí un poco, ¿no? Ahora sí volviste bien. Ya, perfecto. Bueno, como iba explicando, entonces, esta noticia se trata de que en una zona vamos cerrando una termoeléctrica porque entendemos que está contribuyendo a acrecentar los efectos del cambio climático, no solamente global, pero también a nivel local, además de generar, obviamente, pérdidas en salud y también pérdidas en suelo y en los distintos componentes ambientales de estas zonas. Al mismo tiempo estamos abriendo otra termoeléctrica. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es planificación climática, que es el plan de descarbonización, pero ¿hecho de qué medida? Porque la verdad es que cerrar una y abrir otra en otro lado no supone mucho cumplir con los parámetros internacionales que nos hemos obligado a cumplir como país. Y justamente el problema que esta noticia releva como una cuestión fundamental es que la termoeléctrica que se abre en una zona que cuenta con los, ahí dice abajo, con los más elevados índices de cáncer de pulmón a nivel nacional, donde la gente se enferma 4 veces más que en otras regiones. Y aquí podemos muy fácilmente identificar que en estos lugares de alta producción industrial asociada a combustibles fósiles, en este caso termoeléctrica, la generación de energía, son por lo general habitados por gente vulnerable, por gente más expuesta al cambio climático. Entonces, con gente con menos capacidad de adaptación y por lo tanto, ¿qué nos dice eso? Bueno, y de esto, ¿por qué lo digo así? Porque el problema de salud preexistente al caso que tenemos una vez que se apruebe esta termoeléctrica y queramos litigarla, es justamente que esta zona ya cuenta con daños locales importantes y que están asociados a estos conceptos que hemos estado revisando, de vulnerabilidad, de exposición, de falta de capacidad de resiliencia. Y teníamos otra actividad asociada a esta noticia, pero yo creo, Sofía, no sé qué te parece, que la saltemos porque hicieron tan bien la primera, que creo que en esta vamos a reflexionar más o menos de la misma manera que en la primera, entonces no creo que sea Sí, muy dramático. Habíamos saltarla. preparado dos especies de actividades, dos noticias distintas para poder fortalecer estos conceptos, pero me parece que con lo que han expuesto respecto a la primera noticia estamos bien para poder avanzar Sí, al módulo de las próximas semanas. Entonces vamos directamente a la actividad 4 y 5. exacto. Ya, Mm, damos un segundo para, Dale. enseguida en el Menti van a salir estos mismos datos, así que tranquilos todos.
Ahora voy a pelear con cómo se usaba esta plataforma. Y con mi internet, ahí está cargando. Ya actividad 2 y 3, que es la que acabamos de ver. Y actividad 4 y 5. Cargando. Y presentar. Bueno, acá, este es otro código, otro link, porque vamos de a pares con las actividades. Y estas son las actividades 4 y 5, que es con este código de acá. Los chiquillos les mandaron el link ya, por si quieren acceder desde el... directamente del link y el código QR. Entonces ahora esperemos un poco. No sé si este también es una nube de... Sí, esta también es una nube de palabras, pero con respecto a lo que había hablado Marcos de derechos humanos. Exactamente. Así que vayan al Menti, nos damos un par de minutos y luego la idea es poder cerrar esta conversación de martes en la noche sobre fundamentos y práctica de litigación climática. Ya, voy a cambiar la lámina. Sigue saliendo el código arriba, pero ya no van a tener el QR. Entonces, ¿qué derechos son afectados por el cambio climático? Hemos estado refiriéndonos a lo largo de la presentación a distintas cuestiones, fenómenos asociados a efectos adversos, significativos, directos e indirectos, que nos pueden llevar a conversar sobre distintos derechos asociados a eso, que ustedes puedan pensar, imaginar, y que nos van a ordenar las conversaciones en los módulos de la próxima semana. Derecho a la salud, exactamente, derecho al trabajo, súper importante, que tiene mucho que ver con transición social, ecológica, justa, derecho a la vida, por supuesto. Ahí dice MA libre de contaminación, yo creo que se referirá al actual artículo 19, número 8 de la Constitución, seguramente. Medio ambiente libre de CO, no creo que sea libre de carbono, sino que libre de contaminación también. Eh, sí, no sé por qué se cortan las palabras, qué raro. Eh, Realizar actividades económicas. Mira, eso es súper importante tener presente que uno lo ve como muy contrapuesto, la pelea esta de derechos, que es típica del derecho a vivir en un medio ambiente sano versus el derecho a realizar cualquier actividad económica, que es más o menos lo que se pelea en cada conflicto ambiental. Pero justamente la clave climática en todo esto es que el cambio climático no viene a afectar a todos. Sí, también viene a afectar a quien desarrolla esa actividad económica. Entonces, de hecho, sí, muy importante tener presente que también afecta a esta clase de derechos que dicen relación con la Constitución económica, que nos rige el día de hoy, derecho a elegir. Ya, que es relevante también tener presente que el derecho a elegir no es una cuestión, la verdad, que esté regulada de manera así de explícita en la Constitución, pero nos da para poder entender diversos tipos de cosas. Yo creo que tendrá que ver también con lo mismo, con el derecho a desarrollar actividades económicas, locales, domésticas también. Veo integridad psíquica, física, derecho al hogar, sí, importante, desarrollo vital, derecho hídrico, transición justa, autodeterminación. Eso es una cuestión que no habíamos conversado y que tiene que ver con la libertad. Bueno, lo mencionamos muy a la pasada, pero tiene que ver con la libertad y autonomía que pueden entregarse los pueblos originarios, muy importante, un grupo vulnerabilizado totalmente por el fenómeno del cambio climático, muy invisibilizado en este problema y que tiene mucho que decir porque son quienes mejor, bajo mi perspectiva, esto por supuesto que lo podemos debatir, pero bajo mi perspectiva son quienes mejor
entienden que estamos en crisis ecológica y por lo tanto mejor entienden también la relación bidireccional entre naturaleza y ser humano en sus cosmovisiones. Bueno, muchas gracias también por referirnos y contestar esta pregunta: ¿qué derechos son afectados por el cambio climático? Nos vamos a estar en los próximos módulos refiriendo más particularmente en cada uno de estos derechos. Vamos también a asociarlos a nivel interno, porque finalmente esto es lo que nos entrega la clave para litigar, ¿ya? La clave para enfrentar un caso es pensar primero en qué nos afecta, en qué derecho nos afecta un problema determinado. Y es esto lo que ustedes están haciendo, es el primer paso. ¿En qué derecho nos afecta que la laguna de Aculeo se seque? Si es que vivo cerca de la laguna de Aculeo y trabajo con mi familia a partir de lo que nos entrega como servicio ecosistémico la laguna de Aculeo. O en el otro caso, si vivo en una zona polo industrial asociada a la actividad industrial de generación de energía eléctrica, ¿cómo entonces esa actividad que se da hace 40 años en el lugar me afecta en mi derecho y cómo eso lo relaciono con un problema de cambio climático? Esa es la primera pregunta que vamos a ir desarrollando luego en los próximos módulos. Creo que la Sofía está levantando la mano. Sí, es que nos queda como una mini actividad que la idea es que lo respondan ustedes por mientras Marcos cierra y respondemos dudas en el chat acá, que tiene que ver con, nuevamente, repensar un poco una pregunta que habíamos hecho al inicio del curso, que es ¿cómo te afecta el cambio climático? Y que vayan respondiendo por mientras. Esto va a armar así como una serie de frases, acá deberían poder escribir un poco más, y esto lo discutimos al inicio de la próxima sesión, mientras cerramos con las dudas, ya que nos queda 3 minutos. Exactamente. Bueno, vamos con las dudas. Bueno, quizás un poco en 10 segundos de introducir que esta pregunta un poco, no sé si se acuerdan que la respondieron en la clase pasada, pero la respondieron de manera que ustedes contestaron cómo perciben que les afecta el cambio climático a ustedes. Y la idea es que ahora lo respondan de manera más perceptiva, con ya el entendimiento de estos dos módulos, cómo nos afecta el cambio climático, que es bastante más colectivo de entender que como lo hicieron en la primera clase. Bueno, ¿qué herramientas, pregunta Juan Pablo Galilea, entrega el legislador para proteger los derechos afectados por el cambio climático? Bueno, muchas herramientas asociadas al sistema de evaluación de impacto ambiental primero, también a los derechos fundamentales. Vamos a ir subiendo material al Padlet para que puedan ingresar, pero justamente como dice Sofía, vamos a ver la sesión 3. Otra pregunta, otra pregunta. No hay más preguntas. Vamos a las respuestas de esto y cerramos. Tengo un problema técnico que pensé que se iban a mostrar como automáticamente, como recién lo vimos, y acá me dice que tengo 5 respuestas, pero no sé por qué no salen. Abajo, Sofi, ¿Mm? ¿ves un ojito? No, a no ser que me esté tapando algo del Zoom. Sí, puede ser. Ah, press enter to show answers. Gracias, chiquillas, ¿qué sería sin ustedes? Perfecto. Oh, buenísimo. Muchas gracias, Connie, Sofi. Ya, ¿cómo te afecta el cambio climático? En la salud mental, súper importante, porque la salud mental como componente ambiental hoy no está regulado y no está previsto en ninguna parte. Siempre se discute sobre la salud física y nunca en la salud mental. Esto fue rechazado en casos emblemáticos como Río Cuervo, y ahora se está discutiendo desde otra manera, desde el punto de vista del componente medio humano, a partir de cómo percibimos el riesgo. En la próxima clase vamos a poder profundizar sobre esto. Calidad de vida, sí, medio humano. Con el cambio climático dice tendremos menos acceso al agua, con lo actual habrá menor producción de alimentos. Sí, bueno, la soberanía alimentaria era algo que iba a estar en la propuesta constitucional, pero tenemos que de todas maneras transitar para allá, porque la soberanía alimentaria va a estar cada vez más afectada y hoy no forma parte del catálogo de derechos fundamentales. Cambios de temperatura, sí, por supuesto. Tenemos una pregunta en Emocional, el chat para seguir después la siguiente psicológicamente. sesión con eso, pues. Eso, bueno, mucho de salud mental, muy relevante, muchas gracias. Oscar Fabián Torres Díaz pregunta, ¿usted considera que la aplicabilidad del principio precautorio aumenta de forma gradual en la legislación chilena?
La verdad es que no aumenta en forma gradual en la legislación chilena, quizás sí en la ley marco de cambio climático, pero no es muy gradual, a mi parecer. Más gradual es en la jurisprudencia. Es decir, ¿qué es lo que es la jurisprudencia? Para quienes no estudian derecho, son los pronunciamientos, las decisiones de los tribunales. Eh, pero claro, María Paz dice, la ley marco da impulso para eso. La ley marco en los primeros artículos tiene un catálogo súper importante de principios. Les presenté la ley marco en el Padlet, nos referimos a ella la clase pasada. Es importante que la vayan viendo porque esos principios también nos dan claves sobre cómo litigar, cómo enfrentar casos, cómo abordar casos desde los principios, no solamente de los derechos humanos, pero también cómo vinculamos los principios con los derechos humanos. Bueno, dicho eso, yo creo que ya es suficiente por hoy. Hemos conversado sobre muchas cuestiones, nos vamos con mucha información para el descanso de hoy, así que la idea es poder pensar en esto durante esta semana y poder seguir reflexionando sobre la materia. Ahora ya. Así que muchas gracias a todas, a todos, a todes. Espero que les haya gustado y vamos a ir Con la Connie. profundizando y con la Connie. Muchas gracias. Sí, recordar respecto a la asistencia que esta queda registrada directamente en el Zoom, así que es muy importante, por favor, que cuando ingresen participen durante toda la reunión con su nombre y apellido, porque si no, no los vamos a poder registrar correctamente en la lista de asistencia. Como recordatorio. Súper, ya lo saben. Sigan las instrucciones de la Connie, se los recomiendo. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes. Y muchas gracias a todos por asistir. Chao, gracias. Que Muchas tengan muy gracias, buena que estén noche. bien. Chao. Un Hasta abrazo. luego, Buenas buenas noches, noches. gracias.